primero, pero no se va tanto por ahí. En el ejemplo que yo te enseño acá, Ajá. no tiene mucho que ver con lo que ves primero, sino con la cantidad de líneas que hay. Entonces, por ejemplo, en una estructura en donde tienes tantas líneas, yo prefiero usar una Santiago, intensidad. no, Ay, perdón, no sé. Ajá. Ya, entonces en el dibujo que te enseño acá, por ejemplo, no me baso en qué es el elemento que estoy viendo primero, sino me baso más un poco en una lógica de, primero, ¿cuántas líneas hay? Si hay muchas líneas, automáticamente sé que la mejor opción sería colocarlo en un layer bajo. Si es que en cambio quiero que ciertos elementos resalten, entonces los coloco en una intensidad media para que sean azules y en este caso rojo los cables, ¿lo ves? Y ahí, por ejemplo, en el caso de acá, igual. Santiago, perdón. Es que se me cortó mi internet, no sé. Ajá. ¿Puedes Ya, repetir lo del justo arriba del techo amarillo? sí. Por ejemplo, la decisión que yo en la que me baso para determinar en qué intensidad se encuentra es la cantidad de líneas que encuentras en el dibujo. Si este dibujo tiene muchas líneas muy juntas, las ves, entonces utilizo una intensidad baja. Pero en cambio en la cubierta quiero que los elementos azules resalten, entonces les coloco en una intensidad más en la media. Y por ejemplo, los cables, como son una sola línea, los coloco en la intensidad más alta para que por grosor también se vean. En el caso de acá, por ejemplo, quiero que resalte la cubierta y los cables no me interesa que se vean tanto, entonces por eso la cubierta tiene un grosor más fuerte que los cables que son los amarillos. ¿Lo ves? Sí. Entonces, en lugares donde, por ejemplo, tienes una acumulación de muchísimas líneas, evidentemente lo mejor sería, por ejemplo, empezar a limpiar el dibujo para que se vea lo más adecuado posible, pero date cuenta el proceso o lo largo que sería empezar a borrar cada una de estas líneas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si yo ya sé que esta se imprime con un grosor y el rato que esta se imprime, esto aparece como una sola mancha negra, entonces, digamos, la intención sería mandarles el color blanco, que es el más bajo, pero siguen siendo líneas negras, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, en las grises, a esas sí les puedo decir que se mantengan en 1 milímetro y ya, como son grises, a veces hasta no se notan tanto. Entonces, también puedes hacer una mezcla, por ejemplo, decir estas de acá van a estar entonces en blanco y en amarillo se quedan ciertos elementos. Eso hace que cuando ya plotees el dibujo, resalte más la figura amarilla y la blanca pierda toda esa fuerza y esa potencia. Entonces eso hace que los dibujos se vean bastante bien. Fíjate más o menos cómo quedaría esa lógica. No sé si están bien configuradas mis puntas, pero vamos a ver cómo sale. Entonces, o sea, un poco el objetivo que quiero que te des cuenta es lo que te decía. Dependiendo qué tan juntas estén las líneas, mira cómo ya se ve ahora en la impresión. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que hay que pensar en este caso es qué grosor de línea te permite que se vea bien. Ya, Santiago.